Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Adentrémonos en el Evangelio de hoy que nos ocupa. Jesús propone 3 condiciones fundamentales a sus discípulos en el seguimiento auténtico. Esto es, no se puede ser auténtico cristiano si primero no aprendemos a morir a nuestra propia voluntad. 1. Esto es negarnos a nosotros mismos. 2. Cargar con la cruz que la vida nos va poniendo. Y 3. Iniciar ese seguimiento, ese discipulado, ese aprendizaje de Jesús. Realmente es uno de los puntos más altos de todo el mensaje evangélico para aquellos que pretendemos ser auténticos seguidores de Jesús. No es fácil la primera condición, morir a nosotros mismos, morir a mis deseos, morir a mi orgullo, morir a mi egoísmo, morir a mi propio yo. No es fácil. Y esta es una condición esencial, recordando el apotegma del apóstol Pablo cuando afirma: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Eso solo lo puede afirmar un hombre que ha muerto a su propio deseo, a su propia autogratificación, autosatisfacción. Pero viene una segunda condición: cargar con la cruz de la vida. ¿Qué es la cruz? Pudiéramos decir todo aquello que implique peso, todo aquello que talle, que moleste. La convivencia con alguien puede ser cruz. Esto es verdad. Pero la gran cruz que nos pide Jesús cargar es la de cumplir, asumir, vivir el Evangelio. El Evangelio, a través de sus mandatos, de sus exigencias, se vuelve cruz. Coloco ejemplos muy simples. Amar a aquella persona que es traicionera, que es desleal, que es ingrata, es cruz para mí. Perdonar a quien no se cansa de ofenderme es cruz para mí. Tener misericordia con quien no ha tenido misericordia para conmigo es cruz para mí. Y esos verbos, amar, perdonar, o ese sustantivo, misericordia, están en la quinta esencia del mensaje evangélico. Servir, asumir la existencia como servicio, entrega, donación a los otros, es cruz. Por eso cargar la cruz del Evangelio, de la exigencia del mensaje de Jesús, implica esfuerzo para cualquiera de nosotros. Pero de allí el camino de la verdadera vida. Finalmente, Jesús hablará de una tercera condición para ser auténticamente cristiano: seguirlo, seguir sus huellas. Recordamos el famoso pasaje del joven rico, que todo aparentemente lo quería dejar, pero solo en el momento en que iba a seguir a Jesús, atado a sus riquezas, da media vuelta, pesaroso, triste, se aleja de Jesús. El camino de seguimiento de Jesús es por la oración, por la Eucaristía diaria, por la vida fraterna, por la caridad practicada con el que más lo necesita, por la vida sacramental en general, donde nosotros descubrimos que el Espíritu de Cristo nos va invadiendo, se nos va comunicando, nos va llenando, y podremos entonces decir: me siento un poco cristificado.
Estas tres condiciones para seguir a Jesús: morir a mí mismo, a mi voluntad, cargar con la cruz, de amar, de perdonar, de servir, de dar la vida, y seguir a Jesús en discipulado aprendiendo su mensaje, no es fácil y siempre nos atraerá vivir para el mundo, para nuestro egoísmo, para nuestros deseos, para nuestra satisfacción. Pero miren cómo prende alarmas el evangelista y en palabras de Jesús nos dice: si uno quiere salvar su vida, la va a perder. Pero al contrario, el que pierde, el que entregue su vida por mí, por Jesucristo, la encontrará. Y Jesús entonces lanzará una de las expresiones evangélicas que más ha movido a conversión a muchos hombres y a otros los ha llevado a la santidad total. La expresión evangélica es esta: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si arruina su vida? ¿De qué nos sirve tener todos los bienes de esta tierra, todos los honores humanos, toda la salud si es efímera, todo el prestigio ante la sociedad, todo el poder temporal, si vamos con nuestra muerte a perderlo todo y aún nos arriesgamos si no vivimos según la exigencia de Jesús a perder nuestra alma para el cielo? ¿Cómo nos pone a pensar esta expresión? Terminará el evangelista diciendo que el Hijo del Hombre, esto es Jesucristo, vendrá al final del mundo y a cada uno de nosotros nos pagará sobre nuestra conducta, sobre las intenciones de nuestro corazón. Señor, que no me pase la vida en vano. La vida es corta, como dice la famosa canción de un conocido cantante colombiano: la vida es un ratico. El hoy hay que aprovecharlo. La vida es hoy, hacer el bien hoy, amar hoy, decir perdóname hoy, servirle al necesitado hoy, porque al final de nuestra vida se nos pagará según nuestras intenciones en el corazón y sobre todo según la conducta recta de nuestra vida. Amén. En el seguimiento auténtico, esto es, no se puede ser auténtico cristiano si primero no aprendemos a morir a nuestra propia voluntad. 1. Esto es, negarnos a nosotros mismos. 2. Cargar con la cruz que la vida nos va poniendo. Y 3. Iniciar ese seguimiento, ese discipulado, ese aprendizaje de Jesús. Realmente es uno de los puntos más altos de todo el mensaje evangélico para aquellos que pretendemos ser auténticos seguidores de Jesús. No es fácil la primera condición: morir a nosotros mismos, morir a mis deseos, morir a mi orgullo, morir a mi egoísmo, morir a mi propio yo. No es fácil. Y esta es una condición esencial, recordando el apotegma del apóstol Pablo cuando afirma: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Eso solo lo puede afirmar un hombre que ha muerto a su propio deseo. Existencia como servicio, entrega, donación a los otros es cruz. Por eso cargar la cruz del Evangelio, de la exigencia del mensaje de Jesús, implica esfuerzo para cualquiera de nosotros, pero de allí el camino de la verdadera vida. Finalmente, Jesús hablará de una tercera condición para ser auténticamente cristiano: seguirlo, seguir sus huellas. Recordamos el famoso pasaje del joven rico, que todo aparentemente lo quería dejar,
pero solo en el momento en que iba a seguir a Jesús atado a sus riquezas, da media vuelta, pesaroso, triste, se aleja de Jesús. El camino de seguimiento de Jesús es por la oración, por la Eucaristía diaria, por la vida fraterna, por la caridad practicada con el que más lo necesita, por la vida sacramental en general, donde nosotros descubrimos que el Espíritu de Cristo nos va invadiendo, se nos va comunicando, nos va llenando, y podremos entonces decir: me siento un poco cristificado. Estas tres condiciones para seguir a Jesús: morir a mí mismo, a mi voluntad, cargar con la cruz, de amar, de perdonar, de servir, de dar la vida, y seguir a Jesús en discipulado aprendiendo su mensaje, no es fácil y siempre nos atraerá vivir para el mundo, para nuestro egoísmo, para nuestros deseos, para nuestra satisfacción. Pero miren cómo prende alarmas el evangelista y en palabras de Jesús nos dice: si uno quiere salvar su vida, la va a perder. Pero al contrario, el que pierde, el que entregue su vida por mí, por Jesucristo, la encontrará. Y Jesús entonces lanzará una de las expresiones evangélicas que más ha movido a conversión a muchos hombres y a otros los ha llevado a la santidad total. La expresión evangélica es esta: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si arruina su vida? ¿De qué nos sirve tener todos los bienes de esta tierra, todos los honores humanos, a su propia autogratificación, autosatisfacción? Pero viene una segunda condición: cargar con la cruz de la vida. ¿Qué es la cruz? Pudiéramos decir todo aquello que implique peso, todo aquello que talle, que moleste. La convivencia con alguien puede ser cruz. Esto es verdad. Pero la gran cruz que nos pide Jesús cargar es la de cumplir, asumir, vivir el Evangelio. El Evangelio, a través de sus mandatos, de sus exigencias, se vuelve cruz. Coloco ejemplos muy simples. Amar a aquella persona que es traicionera, que es desleal, que es ingrata, es cruz para mí. Perdonar a quien no se cansa de ofenderme es cruz para mí. Tener misericordia con quien no ha tenido misericordia para conmigo es cruz para mí. Y esos verbos, amar, perdonar, o ese sustantivo, misericordia, están en la quinta esencia del mensaje evangélico. Servir, asumir la existencia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Adentrémonos en el Evangelio de hoy que nos ocupa. Jesús propone tres condiciones fundamentales a sus discípulos